Bueno, vamos a ver ahora las propiedades. Antes de nada, os recomiendo que os paséis por la página web de W3Schools y entréis en referencias de JavaScript. Si accedéis aquí, os vais a encontrar todos los objetos nativos que tenemos en el programa o en el lenguaje y podéis ver Number. Bueno, Number, además de explicaros un poquillo, tiene las propiedades estas. Recordad que constructor y prototype, salvo en Math, la tienen todos los objetos, es propia de ellos, y luego los métodos. Bueno, pues bien, vamos a ver cuáles son las propiedades y los métodos más utilizados. Comenzando por las propiedades, vamos a ver, voy a dejar hueco. Voy a ir poniendo cada una de las propiedades. La primera es la propiedad máximo, que nos permite sacar cuál es el valor máximo que puede tener un número en JavaScript. Para ello no nos declaramos una variable y luego ponemos punto maxValue, sino que directamente escribimos number.maxValue. A continuación voy a hacer un alert para que veáis cómo quedaría máximo máximo. Vale, igual que tenemos el valor máximo, tenemos el valor mínimo, que nos va a mostrar el número más pequeño que puede almacenar una variable en JavaScript. Number min value. Bien, tenemos también la propiedad infinito, que es, tenemos dos tipos de infinitos, uno es el negativo y otro es el positivo. Que son negative infinity y positive infinity. Neginf, posinf. Neginf y posinf. Bueno, bien. Y por último tenemos también la variable no numérica, ¿vale? Que sería number.nan. Numnan. Vamos a ver qué nos muestra esto. El máximo es este número, ¿vale? E elevado a 308. Fijaos que vimos antes que era más de 10 elevado a 154. El mínimo es 5 por 10 elevado a menos 324. El menos infinito es menos infinito y el más infinito, pues infinity. Y un número nan, ¿vale? Not a number, es nan. Bien, vamos a ver ahora los métodos. Bueno, recordad que los métodos se escriben en minúscula después del nombre de la variable. Y vamos a comenzar por el método toFixed. ¿Qué es lo que hace este método? Bueno, pues a este método le vamos a pasar el número de decimales. Y nos va a devolver una cadena con el número específico de decimales indicado. Pues bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a utilizar una variable, por ejemplo, x es igual a 9.8765. Bueno, pues si quisiéramos mostrar esta variable, pero sin ningún decimal, podríamos hacerlo así. x.toFixed y le pasamos entre paréntesis el número de decimales. Como no queremos ninguno, sería 0. También podríamos hacerlo utilizando dos decimales, por ejemplo. Entonces truncaría esto al 87. E incluso podríamos hacerlo con más decimales de los que hay. Aquí tenemos 4 decimales, vamos a poner 6. Y vamos a ver su funcionamiento. Bueno, estos son los 4 anteriores. 10 nos redondea el 9,8 a 0 decimales y nos muestra un 10.
En este caso nos redondea un 9,87 a 2 decimales y nos muestra un 9,88 y en este, como tenemos que meter 6 decimales y solo tenemos 4, nos añade 2 ceros al final. Bueno, parecido a este método, tenemos el método ToPrecision, que lo que hacemos es decir el número de cifras. Es muy parecido, lo que pasa que suma tanto la parte entera como la parte decimal. De cifras indicado. Bueno, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos esto, le vamos a decir en lugar de x, le vamos a llamar y, y en lugar de ToFixed sería ToPrecision. Bueno, no ponemos 0, sino que vamos a indicar una precisión. Entonces, si quitamos esto, veremos ahora qué ocurre. Vamos a poner también 1,2 y 1,6. Y voy a comentar esto. Pues bien. Uy, no he comentado lo de arriba. El 9,8765, si no le ponemos nada, nos muestra el número como tal. Si le ponemos 2, redondea utilizando tanto un entero como un decimal y teniendo una cifra un número de 2 cifras. Y si pusiéramos 6, ya que tenemos aquí 5, nos añadiría un 0. Vale, por último, y siguiendo al hilo de este tipo de métodos, vamos a encontrarnos con el método ToExponential. Y esto lo que hace es devuelve una cadena con el número redondeado a notación científica. Vamos a ver un ejemplo con cualquiera de los anteriores que tenemos y voy a poner i.ToExponential y veremos que nos muestra, vaya, el número que teníamos mostrado en notación científica por e elevado a 0. Si pusiéramos aquí un 2, por ejemplo, y antes de nada voy a comentar esto. Veréis que nos muestra el número con 2 decimales y su notación científica. Bueno, un número en notación científica siempre incluye un entero y luego seguido de un número de decimales. Por tanto, para ver el ejemplo mejor, pues podríamos utilizar un número entero, pues por ejemplo, este, que tiene 8 cifras. Si ponemos, o 9 cifras, si lo hacemos así, sí que nos va a mostrar 1.23, es decir, con 2 decimales, por 10 elevado a 8. Hay otros dos métodos de los que ya hemos hablado anteriormente, que es, por un lado, el método ValueOf, que nos devuelve el valor primitivo de un objeto, es decir, si tenemos un objeto de tipo number, nos va a devolver un número como tal, y también el método ToString, que ya lo habíamos visto anteriormente, aquí cuando hablábamos de pasar de un número de una base a otra, pero en este caso también nos puede devolver una cadena de un número. Si tenemos un número, nos devuelve ese número en cadena. Entonces, para ver un ejemplo, voy a crear un número, var j, que va a llevar el número 1, 2, 3. Bueno, pues podríamos poner número.toString y mostrarlo simplemente, o guardarlo, o utilizarlo como cadena, como queráis. También podríamos escribir directamente el número aquí, 123, sin necesidad de crearnos una variable. También podríamos ponerlo como una expresión, por ejemplo, 123 más 7. Y a una expresión le podemos añadir también el método ToString. Por último, hay 3 métodos globales, que no son solo de number, ¿vale? Para convertir variables en números. Métodos globales para
convertir variables en números. Y entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿vale? El primero es number, que lo que nos devuelve es devuelve el valor numérico de una variable. ¿Cómo sería? Pues, por ejemplo, vamos a hacerlo con un alert, number, y entre paréntesis le pasamos el tipo de dato. Por ejemplo, si le pasamos un true, ¿vale? O una variable que sea true. El resultado nos va a devolver 1. ¿Qué ocurriría con false? Pues que devuelve un 0. Si estamos hablando, por ejemplo, de una fecha, devuelve el número de milisegundos desde el día 1 del 1 de 1970. ¿Qué ocurre si lo que hacemos es pasarle una cadena? Una cadena que contiene un número. Devuelve el número de la cadena. Pero si en lugar de meter una cadena con un número, meto una cadena con unas letras, devuelve que no es un número. Vamos a ver qué ocurre. True es 1, falso es 0. Ay, aquí me he equivocado. Me tengo que crear una nueva fecha, ¿vale? También podríamos poner date y meter dentro los valores de la fecha. Vale, 1, 0. Estos son los milisegundos que han transcurrido desde el día 1 del 1 del 70 hasta la actualidad. En este caso nos devuelve un 10 y en este caso, en el caso de que ponemos number casa, nos devuelve un not a number. Otro método es parse int y voy a incluir también parse float, que funciona exactamente igual, pero en el caso del float, cuando estamos hablando de enteros, también nos muestra los decimales. En el caso de parse int solo nos muestra los enteros. Entonces, ¿qué ocurre si le pasamos parse int a un número o a una cadena que tiene un número? Bueno, pues nos devuelve el número. Si hubiéramos puesto 10.6, pues nos devuelve solo 10. Pero si ponemos parse float nos devuelve 10.6. Si pongo un alert de 10 y un espacio y 20, nos devuelve el primer número. Es más, solo nos lee hasta el espacio, de manera que si yo en lugar de poner esto pongo 10 espacio casa, nos va a devolver el número, no nos va a dar ningún error. ¿Qué ocurriría si ponemos casa al principio y luego 10? Pues que nos va a devolver not a number. Vamos a hacer la prueba. Bueno, tenemos los anteriores, el true, el false, la fecha, el 10 y el not a number. Con el parse int o el parse float nos va a devolver 10 porque hace aquí, trunca el punto 6. Aquí nos devuelve el primer número, que son 10. En el segundo nos devuelve también un 10. Y en el último nos devuelve not a number. Bueno, como veis, el objeto number es bastante completo o complejo y tiene un montón de métodos y de propiedades. Es bueno conocerlas todas porque nos va a servir para sacarle todo el partido que tenga. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!